Vamos adelantando el tema en la medida que se van conectando de pronto más compañeros. ¿Listo? Bueno, entonces, bienvenidos a su clase de español y literatura de hoy, sábado 16, ¿no? Ya fue más chica, ya está avanzando en mayo, ya vamos por la mitad. Bueno, conozcamos el teatro. Ese es el tema de la clase de hoy de español. Entonces, vamos a partir de el teatro como arte dramático, ¿sí? Entonces, antes del teatro se generó el drama, ¿sí? El drama como género literario es esa expresión, ese modo de ver las cosas de una forma trágica, pintoresca, a veces mm, también lo expresamos de una manera eh, con suspenso, ¿cierto? Entonces se dan diferentes medios de expresión en el arte dramático, ¿sí? Diferentes maneras de expresar, de sentir, de divulgar algún mensaje, algún ideal, ¿cierto? Entonces lo que les quiero hacer ver es que primero se genera el arte dramático, el drama como tal, que es lo que encontramos en muchos libros, y después se genera el teatro, ¿sí? El teatro podemos decir que está sobre el siglo XVII, con el año 1600, la obra teatral como tal, ¿sí? Pero los inicios del teatro está desde la cuna en Grecia, ¿sí? Desde la cuna griega. Vemos varios exponentes de teatro en Grecia, ¿sí? O sea, antes de Cristo, ¿sí? Lo que ya conocemos hoy en día como todos los escenarios y los efectos y todo eso, ya lo estamos hablando de un tiempo para acá, ya en el siglo XVI, ¿sí? 16, 17, o sea, en el año 1500, 1600. Pero los inicios sí está en la época griega, ¿listo? Entonces, partamos de qué es el teatro. Entonces, ustedes pueden ver ahí la imagen, es un teatro como tal, el escenario, ¿cierto? Los vestíbulos, los pasillos, el telón, el famoso telón donde sale todos aquellos personajes y todas las escenografías y el espectáculo como tal que ofrece este género, ¿cierto? Pero, ¿qué es el teatro? Entonces voy a partir de una definición muy concreta, la extraje aquí de Wikipedia como mi fuente, donde nos dice que es la rama de las artes escénicas relacionada con la actuación, ¿sí? Entonces es una rama de arte. Empecemos por ahí. Teatro es arte, ¿sí? ¿Y qué pasa en esa actuación? Se representan historias actuadas frente a los espectadores o frente a una cámara, usando una combinación de discursos, gestos, escenografías, música, sonido o espectáculo. Entonces, esa actuación de las personas, de los participantes de esa obra teatral, ¿sí? Va acompañada de discursos, de gestos, de sonidos, de música de fondo, ¿cierto? Y eso es lo que hace llamativa la obra teatral, ¿sí? Eso es lo que la hace diferente de pronto de otros géneros literarios que son netamente escritos, ¿sí? Entonces, el teatro lleva el drama, que en sus inicios fue solamente escrito, fueron libros, fueron relatos, fueron diálogos escritos, y lo lleva a la realidad, a la divulgación, ¿sí? A hacer partícipe al público como tal de esa obra dramática, ¿sí? Entonces, ese es el teatro. Ahora, principales géneros teatrales. ¿Qué vemos como los principales géneros teatrales? Hay 7 géneros teatrales, pero para verlos uno a uno y en detalle y todo eso, nos da junio y no terminamos. Entonces, la idea es que voy a explicar los 3 géneros principales, digamos los 3 grandes géneros, ¿sí? Que son la tragedia, el drama y la comedia. Entonces, vamos a iniciar con la tragedia.
que es un género realista, ¿sí? Género realista, ¿por qué realista? Porque va Luisa, muy asociado a la realidad, no, pero yo ¿sí? no puedo entrar, no sé por qué. Pues Escenarios de la realidad. solamente lo escucho. ¿Ahí me están escuchando bien? Sí, profe, sí. Bien. Yo lo escucho, pero no lo veo. No importa. Ah, no, tranquila, es que yo oculté Así aquí es. Ah, sí, porque la cámara, pero no aquí se están puede todos sus mirar nada. compañeros, aquí están todos sus Vamos bien. compañeros, no se han ido. Aquí ya vemos a Buenos Camilo, días, qué pena. bueno, aquí vemos una ingeniera, no sé quién será. Camilo Guerrero, Luis Carlos, Gloria, bueno, casi los mismos de siempre. Bueno, listo. Entonces yo lo oculto para que podamos ver la presentación, pero ahorita al final volvemos a dialogar. Entonces, tragedia es el principal, uno de los principales grupos y yo diría que el principal género teatral, ¿sí? Entonces partimos de que es un género realista porque va muy asociado al día a día, a la realidad de las cosas, de la vida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en la tragedia? Hay unos personajes que demuestran una crisis, un problema, ¿cierto? Y transmiten esa problemática al lector o al espectador. En este caso, si estamos leyendo libros o novelas trágicas, pues seríamos lectores. Si estamos dentro del teatro viendo una obra teatral trágica o de tragedia, seríamos los espectadores de esa obra trágica, ¿cierto? ¿Y qué pasa en esa tragedia? Culmina en muchas ocasiones con la destrucción social o física del protagonista, ¿sí? Entonces es cuando vemos al protagonista que muere o al protagonista que sufre alguna enfermedad o alguna amputación o, bueno, de distintas situaciones reales que pueden pasar en la vida real, por eso se dice género realista, y finalmente acaba con la destrucción social o física del protagonista, de manera total o parcial. No quiere decir que siempre se muere, no. Puede que haya quedado inválido y ese es el final de la obra teatral. O puede que haya perdido a su esposa o a su familia, ¿sí? Entonces son tragedias, ¿sí? Eso es lo que se conoce como el género teatral de la tragedia. Dentro de las principales obras teatrales de la tragedia está la de Edipo Rey de Sófocles. Sófocles era un griego, ¿cierto? Antes de Jesucristo, y él expuso una de las principales tragedias que se conoce como Edipo Rey. Entonces aquí les doy el link, esta página de YouTube que ven aquí al final de la imagen, y los invito a que se vean esa obra de teatro, ¿sí? De pronto hoy, si tienen tiempo, la vean y la puedan identificar muy bien y vayan un poquito más allá de esta clase, ¿sí? La idea es que complementen con todos los videos y las fuentes que les estoy dejando. Entonces, la invitación para que puedan ver a Edipo Rey en este video. ¿Listo? Hay inclusive la película que se fue en 1967, ¿sí? Para los que la quieran ver, también la hay en YouTube y quieran entender un poco más de toda la tragedia de Edipo Rey. ¿Listo? Vamos con el segundo género teatral, la comedia, ¿sí? De pronto somos más familiares a la comedia, ¿no? Como buenos colombianos, nos gusta bastante la risa, el folclore, ¿cierto? Siempre tratamos de mantener un buen humor a pesar de las complicaciones, de los problemas, de las dificultades, pero tratamos de siempre verle el lado positivo a las cosas. Entonces, la comedia también, como la tragedia, es un género realista. O sea, la comedia se da en la realidad, en la vida diaria, ¿sí? ¿Qué pasa con la comedia? Entonces, en la comedia hay personajes complejos, comunes y corrientes, ¿sí? Que representan de pronto los vicios, los problemas, la vida real de la gente, ¿cierto? ¿Y qué pasa en la comedia? Se exageran estas situaciones para provocar la risa, ¿sí? Entonces es cuando, por ejemplo, vemos humoristas, comediantes, ellos trabajan, no sé si ustedes son familiares al stand-up comedy, que es un género de comedia, ¿cierto? Donde aquellos humoristas traen problemáticas de la vida real,
problemas del día a día, situaciones cotidianas, y lo que hacen es exageran, ¿sí? O ridiculizan muchas veces este tipo de situaciones para generar risa en el espectador, ¿sí? Entonces, aquellos programas como Comediantes de la Noche, a veces el mismo Sábados Felices, con algunos de sus comediantes también, lo que hacen a través del escenario es generar este tipo de género teatral, que es la comedia, ¿sí? Ahora, algo que tiene la comedia es que los autores siempre tratan, o el objetivo de ellos es dejar una enseñanza, ¿cierto? Entonces, muchos críticos y muchos especialistas consideran que la comedia es moralista, ¿sí? Es moralista, porque siempre trata de dejar muy en alto la moral, la ética y de alguna manera, pues, dejar una reflexión, una enseñanza. Una de las principales obras teatrales de este género es El Tartufo o El Impostor de Molière. Molière fue un literato francés, ¿cierto? Digamos, de la época del romanticismo y demás, en el siglo XVII, en el año de 1644, da a conocer en París su obra teatral de comedia, El Tartufo, o lo conocemos también como El Impostor. Entonces, también les hago la invitación para que vean un video corto, son videos de 15, 20 minutos, tranquilos que no les va a tomar todo el día, pero aquellas que quieran profundizar un poquito más de la clase, pues hombre, la invitación para que también vean este video y puedan ver al Tartufo, el impostor de Molière. ¿Listo? Entonces ahí les dejo el link para que lo puedan visualizar. Bueno, hasta ahora llevamos 2 géneros teatrales principales, ¿sí? Para los que entraron de pronto un poquito tarde a la clase, no quiere decir que solamente hayan 3 géneros literarios, de géneros teatrales, perdón. La tragedia, que fue la que vimos anteriormente, ¿sí? La tragedia, ahorita vemos la comedia y hay un tercero principal que es el drama, ¿sí? El drama como tal es otro de los géneros teatrales principales. Entonces, aquí voy a dar una explicación complementaria con la que inicié la clase, donde dije que el drama fue primero y después fue el teatro, ¿cierto? O sea, primero se dio el drama en un texto y luego se llevó el drama al escenario como tal. ¿Quiénes los llevaron? Los griegos. Los griegos iniciaron con todo esto antes de Jesucristo, hacían sus obras teatrales, ¿sí? Luego, ya en la Edad Media fue evolucionando y fue evolucionando, y posteriormente ya se empezaron a dar muchísimo más elementos, ¿sí? Que los vamos a ver a continuación. Ahora, entre este género teatral, el drama, que es el tercer gran género, lo podemos ver también como género cinematográfico, es decir, cuando del cine, ¿sí? Cuando del teatro, perdón, del telón, el teatro que nosotros conocemos inicialmente, se lleva a, a filmarlo, a la narración fílmica, o sea, la misma representación que estaban haciendo unos actores ya no lo van a expresar ante un público en vivo y en directo, sino también ya lo van a hacer a través de una cámara, ¿sí? De una filmación, por eso se dice ya la narración fílmica, aparece ese concepto, ¿sí? Entonces, obviamente en la época de los griegos, pues no existía la narración fílmica, ¿sí? En el siglo XVI o XVII con Molière, pues tampoco existía el cine como tal. Entonces el género cinematográfico aparece también ¿con qué? Con la televisión, ¿cierto? Con la cámara. Entonces podemos decir que empieza su desarrollo a comienzos del siglo XX, o sea, en el año de 1920, 1910, ¿sí? Empiezan las primeras revelaciones de género cinematográfico y hoy en día vemos un sinnúmero de películas, ¿sí? Catalogadas dentro de este género cinematográfico, que es el drama, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la temática? El tema de estas películas. El principal tema es el amor, ¿cierto? Y junto al amor, pues aparecen otros temas, ¿sí? Unos subtemas, digámoslo así, que se derivan del amor, que empieza que la envidia, empieza que los celos, empieza que los conflictos, ¿cierto? Entonces ya
de ese drama inicial ya se empieza a generar los melodramas, ¿sí? En el melodrama, el carácter simplista de los buenos o malos. Entonces aparecen los buenos personajes y los malos personajes. Siempre en una película está el bueno y el malo, ¿sí? Entonces ahí es donde empieza esa derivación de melodrama, ¿sí? Y al igual que la comedia, donde está muy presente la moralidad como eje central, ¿sí? También la promueve el drama. O sea, cuando nosotros miramos una película dramática donde el eje central es el amor y hay buenos y malos, ¿qué pasa con la película? Al final, ¿qué nos refleja? ¿Qué creen que pasa con esas películas? Pues nos dejan una enseñanza, una reflexión, y cada uno de los espectadores que vieron esa película, pues dice, ay, yo quedé aburrido con esa película porque mataron al señor tal y al malo no le pasó nada, y tal, ¿sí? Pero entonces eso nos lleva a una reflexión de la película, ¿sí? Aquí traigo a colación, pues ahí hay como 8 películas, ¿sí? Pero hay muchísimas más de este tipo de género. ¿Listo? De pronto ustedes puede que se vean hoy una película de drama o mañana, o bueno, ahí está la invitación para que se vean varias películas. ¿Listo? Bueno, hasta aquí creo que vamos claros, ¿no? Vimos los 3 grandes géneros dramáticos de teatro, que son la tragedia, la comedia y el drama, ¿sí? Entonces, vamos ahora a ver las formas del teatro, ¿sí? Las formas, ¿qué se da en el teatro? Entonces, vamos a imaginarnos que estamos allá expectantes de una obra de teatro y cuando entramos a la obra de teatro, pues vemos diferentes formas, que pues cuando uno va al teatro, pues uno no las sabe de memoria, ni mucho menos, pero durante toda una obra de teatro se dan diferentes formas, o sea, diferentes elementos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son? Vemos el diálogo. El diálogo, pues simplemente es el intercambio de mensajes entre 2 o más personas. Entonces, en una escena, vemos una escena y allí intercambian diferentes diálogos los personajes, ¿sí? Eso es lo que conocemos como diálogo normal. El monólogo, ¿sí? ¿Sí han escuchado este término, monólogo, alguna vez? El monólogo en el teatro. Entonces, en Sí, señor. el monólogo es simplemente que hay un solo personaje que está hablando, ¿sí? Entonces, este personaje habla solo, está en una escena, él solo, y pues expresa sus pensamientos, sus sentimientos, ¿sí? Pero casi como un discurso. Entonces, él está solo allá hablando y tal, eso es un monólogo, ¿sí? Entonces, pues regularmente esos monólogos se dan más en la parte filosófica, en la reflexión, ¿sí? Hay varios monólogos así teatrales. Pero particularmente me gustan más los diálogos cuando hay una combinación y hay una interacción de más personajes dentro de una escena, ¿no? Ahora, también encontramos el aparte y el mutis, ¿sí? Entonces, el aparte, ¿qué es en el teatro? El aparte es también, así como el monólogo, cuando un solo personaje habla en voz alta suponiendo que los demás no lo escuchan, ¿sí? Entonces, es un personaje, como ustedes pueden ver en la imagen. ¿Cuál creen que está haciendo el aparte ahí? ¿El de la bufanda roja o el de la bufanda morada? Bufanda La morada. bufanda morada. El de la bufanda morada. Él está haciendo el aparte en el teatro. Entonces, él está haciendo un discurso, ¿sí? Está en una escena donde está generando un discurso y de un momento a otro él va subiendo la voz, nos vamos a imaginar que él está subiendo la voz con la complicidad del público. Entonces va interactuando con el público, va mirando de pronto a la gente que está en la primera fila, en la segunda banca, y va subiendo la voz en su discurso para atraer la atención del espectador. Eso se llama el aparte, ¿sí? Entonces ahí cuando ustedes estén en el teatro y digan, oiga, me gustó mucho la parte del personaje tal, o la parte de la muchacha tal. Ah, entonces ya saben a qué se refiere cuando dicen el aparte, ¿sí? Es cuando es un discurso en voz alta. Ahora, el mutis se caracteriza como el silencio de un personaje,
que señala su retirada de la escena. Entonces nos vamos a imaginar que el señor de bufanda roja, obviamente, está callado, lo vemos en silencio. Entonces en ese momento estamos diciendo que está generando un mutis en el escenario, en la escena, y muy probablemente, como lo vemos ahí, como triste, como acongojado, ¿cierto? De pronto por el discurso o la parte que está diciendo el otro señor, entonces muy seguramente él se va a retirar de la escena. Entonces ahí él hace el mutis. Ese es el mutis, ¿sí? Nos quedamos callados, esperamos un rato y salimos de la escena, ¿sí? Entonces ese es otro elemento del teatro, la forma del teatro. Vamos a ver otro. El soliloquio. ¿Qué es el soliloquio? Entonces es un discurso también de un personaje en voz alta, ¿cierto? O sea, muy parecido al que vimos anteriormente, ¿no? A la parte. Pero miremos la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre la parte y el soliloquio? Entonces, el soliloquio también es hablar en voz alta, estando solo, refiriéndonos a nosotros mismos, ¿cierto? Ante un auditorio. Pero ¿cuál es la diferencia? Su diferencia con el monólogo es muy sutil y está en la presencia de un interlocutor, ¿sí? Entonces, es muy difícil a veces notar las diferencias, ¿sí? Pero digamos que en el monólogo no es tan marcada la voz muy alta, ¿sí? No es tan marcado hablar a los gritos, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer mi discurso en voz alta, pero sin exagerar. Entonces, quiere decir que el soliloquio no exagera tanto la voz. En cambio, en el monólogo sí se exagera de pronto esa interpretación. ¿Listo? Entonces ahí, por ejemplo, vemos dos imágenes donde hay dos personajes diferentes. Posiblemente están haciendo soliloquios, ¿cierto? Y formas discursivas, hablando en voz alta ante el público. ¿Listo? Entonces esas son formas de teatro. Bueno, entonces vimos generalidades, ¿cierto? Vimos generalidades del teatro, pero ahora sí quiero que, por ejemplo, alguien que casi nunca oigo. Ah, Luisa volvió a la clase. Luisa, ¿nos escucha? ¿Tiene sonido? Sí, señor. Bueno, Luisa, ¿qué dice ahí en la última, ahí en el telón de nuestra obra de teatro? ¿Qué dice ahí? Muchas gracias. Ahora hagamos nuestra obra. Perfecto. Entonces, por eso fue que yo les dije que les tenía una sorpresa al final, porque la idea es que pongamos esto en práctica, ¿sí? Entonces, acabamos de conocer nosotros los diferentes géneros teatrales, los principales, digámoslo así, y los elementos que hay en el teatro, ¿sí? Entonces, voy a salirme de aquí un momentico y nos vamos a ir a una página que necesito que tomen nota de esa página porque va a ser su principal herramienta para que pongamos y podamos hacer entre todos una obra de teatro, ¿cierto? Entonces, vamos a ver aquí, en este momento, estudiantes de ciclo 3. Entonces, ¿Así se llama? 3. Ah, no, la página no se llama así. Ah, La página se llama obrascortas.com. Obrascortas.com. Es una página que me gustó porque trae diferentes temáticas de obras de teatro y que son cortas, ¿sí? Son cortas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Prácticamente nos queda menos de un mes para terminar ya nuestro ciclo, pero la idea es que en vez de que yo esté hablando todo el tiempo, más bien es de que ustedes pongan en práctica lo que hemos venido aprendiendo y que ustedes interactúen, participen y pues hagamos de estas clases lo más lúdicas posible y lo más fructíferas. Entonces, miren, aquí en esta página, obrascortas.com, hay diferentes obras de teatro, ¿cierto? Voy aquí a reducir un poquito la imagen.
donde podemos ver por temas. Puedo buscar obras de teatro por diferentes temas, entonces de amor, cristianas, cósmica, clásicas, y por número de personajes. Entonces puedo tener obras de teatro hasta para 12 personajes, ¿cierto? Y la ventaja es que son cortas, porque pues nosotros podríamos hacer una obra de teatro, pero si son de 10 páginas, imagínense, de aquí a que nos aprendamos todo ese diálogo de 10 páginas o 20 páginas, pues nos da un mes y todavía no la tendríamos lista, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy yo? La idea es que, viendo el grupo de sexto y séptimo, yo aquí tengo como un consolidado de los de sexto y séptimo, que de pronto, pues sí estaban, yo tenía inicialmente 22 estudiantes, los veo yo aquí, pero de los 22 estudiantes solamente veo que hay 13 que continúan, ¿sí? Entonces, digamos que los otros no tengo yo, entonces voy a colocar acá, digamos, los que continúan. Dentro de los que continúan tengo a Virginia, a Damián, aunque no lo volví a ver, María, Angie, Miriam, Luisa, que volvió, Natalie, Carlos Andrés, que también lo veo conectado, Mayuri, Jade no la volví a ver conectada, se me perdió, Laura Juliet Sosa, que pues han enviado trabajos y demás, de pronto no están conectados en este momento, pero pues, han estado enviando sus trabajos, Gloria Edith y Luis Carlos, don Luis que también está conectado, ¿sí? Sí, señor. Don Luis me escucha ahí, perfecto. Bueno, Blanca, entonces. Blanca también, profe. Blanca también, claro. Aquí no Blanca, estoy. María Blanca Betancourt, si es que aquí la tengo. Entonces, bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Entonces, obviamente, pues este trabajo lo haríamos pues la gente que continúa en la clase, porque pues a la gente que no, yo no veo trabajos ni que se conecta regularmente, pues cómo van a hacer el trabajo final, ¿sí? Entonces vamos a hacer algo. Vamos acá a armar unos grupos, ¿cierto? Yo considero que desde los estudiantes que están conectados o que siguen, en este momento tenemos participantes 10 personas. Entonces tenemos, voy a colorearlos como en verde. Entonces tenemos a Blanca, tenemos, ¿quién es ingeniería? Si de pronto tiene audio para que me diga el nombre. Miriam Contreras. Ah, Miriam, listo, Miriam. Es que Miriam es ingeniera, no sabía. Miriam, Gracias. María Blanca, veo a Carlos Guzmán, también está ahí conectado. Veo a, ¿quién más? A Juliet, también está conectada acá. También veo a Gloria. También veo a don Luis Carlos. Vemos a Mayuri, también la veo conectada. Vemos a Luisa Fernanda. Vemos a, ¿dónde está? Jessica, también la veo conectada. Angie Paola Cárdenas está de pronto en sala, ¿está conectada? Angie Paola. ¿No está con nosotros? Bueno, pero Angie también es una persona que ha enviado trabajos. Damián una que otra vez. Virginia está conectada con nosotros. Virginia no la veo. Bueno, Virginia se me escapó. Digamos que Virginia, Damián y Jade, pues han estado enviando trabajos, entonces pues yo creo que también podrían participar. Entonces, en conclusión, tenemos 13 personas, de las cuales hay 3 que no están presentes. Entonces, hay 10 en este momento en sala, que son los 10 que yo acabo de colorear. Entonces, vamos a hacer, si les parece, 2 obras de teatro de 3 estudiantes y una obra de teatro de 4, ¿sí? O sea, 3 y 3, 6 y una de 4 serían 10 y dejamos pendientes mientras que se conectan o yo les envío correo, buscamos la manera de que se conecten
para que los 3 estudiantes que faltan, Virginia, Damián y Jade, hagan entre ellos 3 otra obra de teatro. ¿Les parece? Entonces, en la página que yo les estoy dando, vamos a escoger los temas de los 3 personajes, digámoslo así. O si quieren, iniciamos con la de Profe, 4. tengo una pregunta. Sí. Yo no puedo ver nada en la pantalla. ¿Cómo hago para buscarlo? ¿No puede ver en la pantalla? ¿No están viendo en este momento? No mi estoy pantalla? viendo nada. No, señor, solo lo escucho. Sí, señor, yo lo veo. Sí, yo también veo la Entonces pantalla. voy a también lo veo. compartirles. Creo Voy a que, compartirles mi pantalla creo otra que vez. tengo un problema. ¿Están viendo en este momento la página de internet? Obra de teatro sobre la importancia de ayudar. Sí, señor. Señor, 4 ¿Listo? personajes. De pronto es Marjorie, tu computador o tu celular de pronto. Sí, tengo problemas. Bueno, listo. Pero no importa, escriba la página y no hay lío. Sí. Entonces, ¿a qué voy yo? ¿Cómo es, pero? Obrascortas.com se llama la página. Ah, ya. Listo. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a hacer 3 grupos. Necesito un grupo de 4 personas, ¿sí? Entonces aquí voy a anotarlo. Grupo de 4, otro grupo de 3 personas y otro grupo de 3. ¿Listo? Entonces, miren ustedes la pantalla. Hay 10 compañeros. Entonces, el grupo de 4 personas, si lo quieren hacer, vamos a hacer el de 4 personas, si les parece, para la próxima clase y van a preparar su obra de teatro, ¿sí? ¿Cómo van a hacer estas 4 personas su obra de teatro? Entonces, díganme los 4 quiénes son y yo les explico. Y ya viendo la explicación que yo les voy a dar, los otros grupos pues pueden ya ir desarrollando su tema. Entonces, ¿cuáles serían los 4? ¿Quiénes quieren arrancar? yo, Jessica. Jessica, sí. Miriam, Blanca. Jessica, grupo Gloria. 4. Marjorie. La Gloria. señora Miriam, grupo 4. Y yo, Marjorie, grupo 4. Me falta uno. ¿Quién más? Gloria. yo, Blanca. Gloria. Está. Gloria, 4. Bueno, ahí están las 4 protagonistas de nuestra obra de teatro. Entonces, ustedes van a escoger, aquí se van a ingresar a la página, van a ir al menú de número de personajes, le van a dar 4 personajes, porque ustedes son 4, y ahí les va a aparecer, entonces yo le voy a dar clic en los 4 y aquí les va a aparecer diferentes obras de teatro con los temas que quieran. Entonces, por ejemplo, hay una obra de teatro para aprender a valorar a los demás, para lavarse las manos, los buenos modales, sobre el racismo, sobre la importancia de ayudar, ¿sí? Hay muchos temas, hay más de 8 páginas en temas, ¿sí? Entonces, si quieren, porque ya nos quedan 4 minutos, miren entre ustedes 4, escogen el tema que quieran. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo, no quiere decir que este sea el de ustedes. Van a escoger la obra de teatro Los Buenos Modales. Entonces, ustedes van a leer aquí la obra. Le van a dar clic y dicen leer obra completa. Ya escogieron el tema, digámoslo así. Entonces, aquí en la obra de teatro están los 4 personajes. Entonces, va a haber uno de ustedes que tiene que hacer el papel de Melissa, otra el de Melanie, otra el de Fernando u otra el de Janet. Esto es un ejemplo. Obviamente ustedes, si son 4 mujeres, pues tienen que mirar que este personaje de Fernando, ¿quién lo haría? O tendrían que buscar una obra de teatro donde sean 4 mujeres, ¿sí? Ustedes lo tienen que mirar. O simplemente una de ustedes que haga el papel de Fernando, no hay ningún problema, ¿sí? Y perdón, profe, pero ¿cuáles somos los 4? vuelvo y digo los 4. Los 4 de ustedes, tengan en cuenta los 4. Son Miriam, Jessica, Marjorie y Gloria. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Son ustedes señor. 4, ¿sí? Son ustedes 4. Sí, Entonces, señor. pónganme en atención ustedes 4 qué es lo que tienen que hacer, porque de esta misma manera los grupos de A3 también van a hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, mire que acá son 4 personajes, Melissa, Melanie, Fernando y Janet, ¿sí? Entonces, aquí cada uno qué tiene que hacer, cómo lo va a hacer, qué tiene que decir, y lo vamos a hacer
a través de la plataforma Zoom. Entonces ustedes me tienen que enviar un correo diciéndome, profesor, somos el grupo 4, tal. Me dicen qué tema es el que ustedes yo lo voy a revisar acá, se los voy a compartir a sus compañeros, ¿cierto? Y la próxima clase, el próximo sábado, ustedes van a interpretar esa obra de teatro que ustedes me digan, ¿sí? Miren que es muy corta. Miren. Y ya, es más o menos de una página, página y media. Entonces, donde usted interviene 3 o 4 veces. Lo importante es que ustedes se van a aprender los diálogos que a cada una le corresponde. Lo tienen que practicar, obviamente. No sé, ahí ya tienen que mirar la forma. Sí, como todos tienen Zoom, buscan el espacio. Oiga, planeemos el martes o el jueves o algo, saquen un ratico, practican una vez, obviamente ya que ustedes hayan revisado bien el tema, ¿sí? Lo practican en vivo y luego nos lo traen a presentar el próximo sábado. ¿Les parece? Ese va a ser Listo. como Sí. el trabajo del mes de mayo. Entonces voy a cambiar la dinámica, no lo vamos a hacer ahora escrito, ¿sí? No vamos a hacer una representación teatral. ¿Listos? Listo, profe. Perfecto. Entonces, manos a la obra. Hay muchos temas, hay más de 8 páginas, entonces hay como unos 40 temas de 4 personajes. Ahora, ya ustedes ya tienen claro eso, entonces reúnanse ustedes 4, Miriam, Jessica, Marjorie y Gloria, me escriben un correo, cualquiera de los 4 me escriben un correo y me dicen, este es el tema que vamos a seleccionar. ¿Listo? De Listo, la profe. página que yo les di. Ahora, los otros 3, ¿quiénes son? Está Laura, Don Luis, Carlos, María Betancourt. ¿Cómo quieren hacerse? Don Luis, o los organizo yo. ¿Les parece? Bueno, profe. A ver, Luisa, ¿con quién se quiere hacer? Luisa va a ser el grupo 2. Luisa se va a hacer con Don Luis y se va a hacer con Laura. ¿Listo? 2 Bien. mujeres